Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 1. Saludo e identidad del creyente. Capítulo 1, versículo 1 al 2. Introducción. En un mundo donde la identidad muchas veces se define por lo que hacemos, lo que tenemos o lo que otros dicen de nosotros, existe una verdad más profunda, más firme y completamente eterna: quienes somos delante de Dios. Vivimos rodeados de voces que intentan decirnos quiénes somos. La cultura nos etiqueta según nuestros logros, nuestras fallas, nuestra apariencia o nuestro pasado. A veces, incluso nuestras propias experiencias y heridas intentan definir nuestra identidad. Y sin darnos cuenta, podemos comenzar a construir nuestra vida sobre bases inestables, cambiantes y, muchas veces, vacías. Pero la palabra de Dios nos ofrece una perspectiva completamente diferente. Nos invita a levantar la mirada por encima de lo temporal y a descubrir una identidad que no depende de circunstancias, emociones ni opiniones humanas, sino del propósito eterno de Dios. El inicio de la primera carta de Pedro no es simplemente un saludo formal ni una introducción tradicional. Es una declaración profundamente intencional, cargada de significado espiritual. En pocas líneas, el apóstol establece una verdad que sostiene toda la vida cristiana: nuestra identidad no se encuentra en este mundo, sino en Dios. Pedro escribe a creyentes que enfrentaban dificultades, rechazo y persecución. Personas que, humanamente hablando, podían sentirse desarraigadas, confundidas o incluso olvidadas. Y, sin embargo, en lugar de comenzar hablando de sus problemas, Pedro comienza recordándoles quiénes son. Esto nos revela algo esencial: antes de entender nuestras circunstancias, necesitamos entender nuestra identidad. Porque cuando no sabemos quiénes somos, cualquier situación puede sacudirnos. Pero cuando nuestra identidad está firme en Dios, incluso en medio de la dificultad, encontramos estabilidad, propósito y dirección. Este saludo nos recuerda que nuestra vida no es accidental. Tiene un origen divino, un propósito eterno y una dirección clara. No estamos a la deriva, estamos dentro del plan perfecto de Dios. Hoy exploraremos este saludo que, aunque breve en palabras, es inmensamente profundo en significado. Un saludo que no solo informa, sino que transforma. Que no solo introduce una carta, sino que redefine la manera en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que vivimos cada día. Permite que estas palabras no solo lleguen a tu mente, sino que desciendan a lo más profundo de tu corazón, porque entender tu identidad en Dios puede cambiar completamente tu manera de vivir. Saludo e identidad del creyente. Pedro comienza dirigiéndose a los creyentes como expatriados o peregrinos. Esta expresión no es casual ni meramente poética, encierra una verdad espiritual poderosa. Nos recuerda que nuestra vida en este mundo es pasajera, que estamos de paso, caminando hacia una realidad eterna. No pertenecemos completamente a este sistema, ni a sus valores, ni a sus prioridades. Nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Ser peregrino implica vivir con una perspectiva distinta. Es entender que, aunque estamos presentes en este mundo, nuestro corazón no está arraigado en él. Caminamos, sí, pero con la mirada puesta en algo mayor. Esto cambia la manera en que enfrentamos las dificultades, las pérdidas y las incertidumbres. Porque sabemos que este no es el destino final. Sin embargo, esta condición de peregrinos no significa abandono ni desorientación. Pero no estamos aquí por accidente. Pedro afirma con claridad que somos escogidos por Dios Padre. Esta declaración rompe con toda idea de casualidad o insignificancia. Nuestra vida no es producto del azar ni de circunstancias aleatorias, sino del amor intencional y eterno de Dios. Antes de que pudiéramos buscarle, Él ya nos había visto. Antes de que pronunciáramos su nombre, Él ya había pronunciado el nuestro. Ser escogido significa ser profundamente conocido. Significa que Dios conoce nuestra historia, nuestras luchas, nuestras debilidades y aún así nos llama suyos. No es una elección basada en méritos humanos, sino en su gracia. Y en esa elección encontramos seguridad: no somos olvidados, no somos reemplazables, no somos accidentales. Luego, Pedro nos lleva a una segunda dimensión de nuestra identidad: somos santificados por el Espíritu. La santificación no es un evento aislado, ni una transformación superficial. Es un proceso continuo, profundo y muchas veces silencioso.
Es la obra constante del Espíritu Santo dentro de nosotros, trabajando desde lo más íntimo del corazón hacia afuera. Él moldea nuestro carácter cuando nadie más lo ve. Transforma nuestros pensamientos cuando luchamos internamente. Nos guía suavemente cuando necesitamos dirección. A veces este proceso es evidente, otras veces parece lento, pero siempre está en marcha. Y lo más importante es esto, no depende solo de nuestra fuerza. No estamos tratando de cambiarnos a nosotros mismos, Dios mismo está obrando en nosotros. Esto trae descanso al alma. Porque incluso en nuestras imperfecciones, hay una obra divina en progreso. Finalmente, Pedro declara que somos llamados a obedecer a Jesucristo. Esta obediencia no nace de la presión, ni del miedo, ni de una religión vacía. Nace de una relación viva. Es la respuesta natural de un corazón que ha sido tocado por el amor de Cristo. Obedecer es más que seguir reglas, es caminar en sus pasos. Es confiar en su palabra incluso cuando no entendemos todo. Es rendir nuestra voluntad para abrazar la suya. Es una obediencia que fluye desde el amor, no desde la obligación. Y cuando fallamos, porque todos fallamos, no volvemos a la culpa, sino a la gracia que nos restaura. Pedro cierra esta introducción recordándonos que todo esto está sellado con la aspersión de su sangre. Esta imagen nos lleva directamente al sacrificio de Cristo, a ese acto supremo de amor en la cruz. Su sangre no solo nos limpia del pecado. También nos da acceso, nos reconcilia y nos incorpora a un nuevo pacto. Ya no somos extraños ni ajenos. Somos parte de la familia de Dios. Nuestra identidad está marcada, no por nuestro pasado, sino por la obra redentora de Cristo. Y entonces entendemos que este saludo no es simplemente una introducción, es una declaración transformadora. Es un recordatorio constante de quienes somos realmente. Eres escogido, incluso cuando te sientes olvidado. Estás siendo transformado, incluso cuando no ves el progreso. Has sido llamado a vivir para Cristo, incluso en medio de un mundo que camina en otra dirección. Esta es tu identidad. Firme, eterna y profundamente llena de propósito. Conclusión. Al comenzar esta carta, Pedro no se enfoca en las circunstancias difíciles que los creyentes enfrentaban, sino en recordarles quiénes eran realmente. Antes de hablar de lo que estaban viviendo, les recordó lo que Dios había dicho acerca de ellos. Y en eso hay una enseñanza poderosa. La verdadera estabilidad de nuestra vida no se encuentra en lo que cambia, sino en lo que permanece. Y esa misma verdad sigue vigente hoy. Vivimos en tiempos donde la incertidumbre, el dolor y las preguntas pueden nublar nuestra visión. Momentos en los que las circunstancias intentan redefinirnos, haciéndonos creer que somos el resultado de nuestras luchas, nuestros errores o nuestras pérdidas. Pero la voz de Dios sigue siendo más fuerte que cualquier otra voz. Y Él nos recuerda, una vez más, quiénes somos. Somos escogidos por el Padre, no por lo que hicimos, sino por su amor eterno. Somos transformados por el Espíritu, en un proceso constante que no se detiene. Y somos llamados a caminar en obediencia a Jesucristo, viviendo una vida que refleja su gracia y su verdad. Esta identidad no cambia con el tiempo. No se debilita con las pruebas. No depende de nuestras emociones. Es firme. Es segura. Es eterna. Cuando realmente entiendes quién eres en Dios, algo cambia en lo más profundo de tu interior. No es solo un pensamiento, es una convicción que redefine tu manera de vivir. Ya no caminas con temor, porque sabes que no estás solo. Caminas con propósito, porque sabes que tu vida tiene dirección divina. Ya no vives buscando la aprobación de los demás, porque has sido aceptado por Dios. Ya no te defines por tu pasado, porque has sido renovado por su gracia. Incluso en medio de la dificultad, puedes mantenerte firme, porque tu identidad no está en lo que enfrentas, sino en aquel que te llamó. Por eso, más que escuchar estas palabras, el llamado es a abrazarlas. A permitir que desciendan de la mente al corazón. A recordarlas en los días buenos, y aferrarte a ellas en los días difíciles. Que esta verdad se convierta en un ancla para tu alma, en una luz en medio de la oscuridad y en una guía constante para tu caminar. Porque cuando sabes quién eres en Dios, ya no vives confundido, sino con claridad. Ya no vives vacío, sino con propósito. Ya no vives sin dirección,
sino con esperanza. Y cuando tu identidad está firme en Él, también lo estará tu manera de vivir. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 2. Esperanza viva en medio de las pruebas, capítulo 1, versículo 3 al 12. Introducción. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que el dolor, la incertidumbre y las pruebas parecen nublar nuestro camino. Hay temporadas en las que las respuestas no llegan, donde el corazón se siente cargado y la fe es puesta a prueba. Son esos instantes en los que lo que antes parecía firme comienza a tambalearse, y donde el alma busca desesperadamente algo a lo cual aferrarse. En esos momentos, surge una pregunta profunda y muy humana: ¿en qué estamos poniendo nuestra esperanza? Porque, aunque muchas veces no lo notamos, todos vivimos sostenidos por algún tipo de esperanza. Es aquello que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos da fuerzas para levantarnos un día más. Sin embargo, con frecuencia, esa esperanza está conectada a lo que es temporal: circunstancias favorables, estabilidad económica, salud, relaciones o planes que salen como esperamos. Pero la realidad es que todo eso puede cambiar. Y cuando cambia, porque muchas veces lo hace, la esperanza también puede debilitarse. Lo que parecía seguro se vuelve incierto, y lo que creíamos estable se vuelve frágil. Es ahí donde muchos corazones se llenan de temor, de dudas o incluso de desánimo. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta una esperanza completamente diferente. No es una esperanza frágil ni pasajera, ni está basada en probabilidades o deseos humanos. Es una esperanza viva. Una esperanza que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de una verdad eterna, inmutable y poderosa: Jesucristo ha resucitado. Esto lo cambia todo. Porque si Cristo vive, entonces nuestra esperanza también vive. Si Él venció la muerte, entonces ninguna circunstancia tiene la última palabra sobre nuestra vida. En este pasaje, el apóstol Pedro escribe a creyentes que estaban atravesando pruebas reales, dolorosas y profundas. Personas que conocían el sufrimiento, la persecución y la incertidumbre. Y, sin embargo, en lugar de centrarse en sus problemas, Pedro dirige su mirada hacia algo mucho más grande: la esperanza que tienen en Cristo. Les recuerda, y hoy también nos recuerda a nosotros, que hay una realidad superior a cualquier prueba. Una herencia eterna, una fe que está siendo fortalecida y una esperanza que no puede ser destruida. Pedro nos invita a levantar la mirada por encima de las pruebas y a anclarnos en aquello que no cambia. Nos llama a no definir nuestra vida por lo que estamos atravesando, sino por lo que Dios ya ha hecho. Porque esta esperanza no solo consuela en medio del dolor, transforma la manera en que lo enfrentamos. No elimina las pruebas, pero nos da la fuerza para atravesarlas. No siempre responde todas las preguntas, pero llena el corazón de certeza. Hoy exploraremos cómo esta esperanza viva sostiene al creyente, fortalece su fe y le permite caminar con confianza, incluso cuando el camino es difícil. Una esperanza que no se apaga, porque está fundamentada en aquel que vive para siempre. Esperanza viva en medio de las pruebas. Pedro comienza con una expresión de alabanza: bendice a Dios por su grande misericordia. Desde el inicio, nos muestra que la esperanza no nace de nuestras fuerzas, ni de nuestra capacidad de resistir, sino del carácter mismo de Dios. Es decir, nuestra esperanza no comienza en nosotros, comienza en Él. Y esto es profundamente liberador. Porque significa que aun cuando nuestras fuerzas fallan, cuando nuestra fe parece débil o cuando nuestras emociones fluctúan, la base de nuestra esperanza permanece firme. Porque está sostenida por la misericordia inagotable de Dios. Es por esa misericordia que hemos sido hechos renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este nuevo nacimiento no es solo un cambio de pensamiento o una mejora moral. Es una transformación espiritual profunda. Es pasar de la muerte a la vida, de la desesperanza a una esperanza que respira, que permanece, que no se apaga. Esta esperanza está viva porque Cristo vive. No es una idea bonita. No es un deseo incierto. No es un optimismo humano. Es una realidad anclada en un hecho eterno: la tumba está vacía. La resurrección de Cristo es la garantía de que nuestra esperanza tiene fundamento firme. Porque si la muerte fue vencida, entonces no hay circunstancia, dolor o prueba que tenga la última palabra.
Pedro continúa diciendo que esta esperanza está ligada a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cada una de estas palabras revela algo poderoso. Es incorruptible, no puede deteriorarse. Es incontaminada, no puede ser manchada por el pecado. Es inmarcesible, no se marchita con el tiempo. Vivimos en un mundo donde todo cambia, donde todo se desgasta, donde incluso lo más valioso puede perderse. Pero esta herencia es diferente. Está guardada por Dios mismo. Esto significa que, aunque aquí enfrentemos pérdidas, hay algo que jamás podremos perder. Sin embargo, Pedro no ignora la realidad del sufrimiento. Reconoce que, por un poco de tiempo, los creyentes pueden ser afligidos por diversas pruebas. Y esto es importante, la Biblia no niega el dolor humano. No lo minimiza, no lo esconde, no lo disfraza. Pero sí le da un propósito. Las pruebas, dice Pedro, sirven para que la fe sea probada, como el oro que es refinado en el fuego. El oro no pierde su valor en el fuego, lo revela. El fuego no destruye el oro verdadero, elimina lo que no es oro. De la misma manera, nuestra fe, al atravesar dificultades, no es destruida, sino purificada. Dios utiliza las pruebas para trabajar en lo más profundo de nosotros. Fortalece lo que es débil. Afirma lo que es inestable. Profundiza lo que antes era superficial. Lo que antes era superficial se vuelve profundo. Lo que antes era frágil se vuelve firme. Las pruebas no destruyen la fe genuina, la perfeccionan. Y en medio de este proceso, ocurre algo que, desde una perspectiva humana, parece contradictorio. El creyente puede experimentar gozo. No porque las pruebas sean agradables. No porque el dolor desaparezca. Sino porque la esperanza es mayor que el sufrimiento. Pedro describe a aquellos que aman a Cristo sin haberlo visto y que, creyendo en Él, se gozan con un gozo inefable y glorioso. Este gozo no depende de circunstancias externas. No está condicionado por lo que sucede alrededor. Es el resultado de una relación viva con Jesús. Es un gozo profundo, espiritual, que coexiste con el dolor, pero que no es vencido por él. Es la evidencia de que, aun en medio de la prueba, el corazón sigue anclado en la esperanza. Finalmente, Pedro nos recuerda que esta salvación no es algo reciente ni improvisado. Ha sido el centro del plan de Dios desde siempre. Los profetas la anunciaron con anticipación. Los ángeles la contemplan con asombro. Y nosotros tenemos el privilegio de vivirla. Esto revela el valor inmenso de lo que hemos recibido. No es algo pequeño. No es algo pasajero. No es algo común. Es una obra divina, eterna y gloriosa. Por eso podemos afirmar con convicción. Nuestra esperanza no es pequeña. Nuestra fe no es en vano. Nuestra salvación no es temporal. Conclusión. La vida cristiana no es una vida sin pruebas, pero sí es una vida con esperanza. Pedro nos enseña que las dificultades no son el final de la historia. Son parte del proceso, pero no definen nuestro destino. Porque por encima de todo dolor, existe una realidad más grande, Cristo ha resucitado, y en Él tenemos una esperanza viva. Y esa verdad no es solo una doctrina, es un ancla para el alma. Un ancla que se mantiene firme cuando las olas se levantan. Un ancla que no se rompe cuando los vientos soplan con fuerza. Un ancla que sostiene incluso cuando no entendemos lo que estamos viviendo. Hoy, esa misma verdad sigue siendo nuestro sostén. Cuando todo parece incierto, la esperanza permanece. Cuando el camino se vuelve difícil, la esperanza sostiene. Cuando el corazón se debilita, la esperanza fortalece. Porque nuestra esperanza no está conectada a lo que cambia, sino a aquel que no cambia. No es una esperanza vacía, ni un simple optimismo humano que intenta ver lo positivo en medio de la dificultad. Es una certeza firme, profunda e inquebrantable, basada en la obra consumada de Dios. Es la seguridad de que Dios sigue obrando, aun cuando no lo vemos. Es la convicción de que hay propósito, aun en medio del dolor. Es la confianza de que el final está asegurado, aun cuando el proceso sea difícil. Por eso, aun en medio del fuego, puedes permanecer firme. Aun en medio de la prueba, puedes seguir creyendo. Aun en medio del dolor,
puedes encontrar gozo. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque tu esperanza es más fuerte que cualquier circunstancia. Porque tu fe no está siendo destruida, está siendo refinada. Porque tu camino no está perdido, está siendo guiado. Porque tu historia no está terminando, está siendo transformada. Y mientras atraviesas cada etapa, Dios no está distante. Él está presente. Sosteniéndote. Fortaleciéndote. Acompañándote en cada paso. Que esta verdad te acompañe en cada momento de tu vida. Que sea luz cuando todo parece oscuro. Que sea paz cuando el corazón se inquieta. Que sea fuerza cuando sientas que ya no puedes más. Aférrate a esta esperanza. Recuérdala cada día. Declárala aun cuando tus emociones digan lo contrario. Y que nunca olvides esto. Tu esperanza no depende de lo que ves, ni de lo que sientes, ni de lo que estás atravesando. Tu esperanza depende de aquel que vive para siempre. Y porque Él vive, tu esperanza también vive. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 3. Llamado a la santidad, capítulo 1, versículo 13 al capítulo 2, versículo 3. Introducción. En un mundo donde todo cambia, valores, prioridades, definiciones de lo correcto, Dios hace un llamado que permanece firme e inmutable: vivir en santidad. Vivimos en una época donde las verdades parecen negociables y donde lo correcto muchas veces depende del contexto o de la opinión de la mayoría. Las voces que nos rodean constantemente intentan influir en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Sin darnos cuenta, podemos comenzar a normalizar lo que antes cuestionábamos, o a justificar lo que sabemos que no edifica. En medio de esta realidad, el llamado de Dios no se debilita ni se adapta. No cambia con las generaciones ni con las tendencias. Permanece firme, claro y lleno de propósito. Dios nos llama a vivir en santidad. Este llamado no es una idea abstracta ni una meta reservada para unos pocos. No es solo para líderes espirituales ni para personas con una fe más fuerte. Es una invitación directa, personal y constante a cada creyente. Una invitación a vivir una vida diferente, marcada no por las tendencias del momento, sino por el carácter eterno de Dios. Es un llamado a salir de lo común para entrar en lo eterno. A dejar lo superficial para abrazar lo profundo. Sin embargo, la santidad muchas veces se malinterpreta. Algunos la ven como una lista de reglas, como una religión basada en restricciones, en lo que no se puede hacer. Otros la perciben como algo imposible de alcanzar, una meta tan alta que genera frustración en lugar de transformación. Pero la santidad bíblica es mucho más profunda que todo eso. No comienza en lo externo, comienza en lo interno. No se trata solo de comportamiento, se trata de identidad. Es una vida transformada desde el interior, una vida que ha sido tocada por la verdad de Dios y que, poco a poco, empieza a reflejarlo en cada pensamiento, en cada decisión y en cada acción. Es una transformación que nace en el corazón y se manifiesta en la vida. En este pasaje, el apóstol Pedro nos guía hacia una verdad esencial: la santidad no comienza con lo que hacemos, sino con lo que pensamos, con lo que creemos y con quienes somos en Dios. Nos muestra que todo inicia con una mente renovada, una esperanza firme y una identidad profundamente anclada en Él. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Hoy descubriremos que la santidad no es una carga pesada ni una obligación impuesta, sino una respuesta natural al amor de Dios. Es la evidencia visible de una obra invisible que está ocurriendo en nuestro interior. Es Dios formando en nosotros su carácter. Es su verdad guiando nuestras decisiones. Es su gracia transformando nuestra vida. Y cuando entendemos esto, la santidad deja de ser una imposición. Y se convierte en un privilegio. Una invitación a vivir una vida plena, con propósito, con dirección y con significado eterno. Una vida que no solo se ve diferente, sino que verdaderamente lo es. Llamado a la santidad. Pedro inicia con una exhortación que marca el punto de partida. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esta imagen habla de preparación, de disposición y de enfoque. En tiempos antiguos, ceñirse los lomos significaba ajustar las vestiduras para poder moverse con libertad y estar listo para la acción.
No era un gesto simbólico sin importancia. Era una señal clara de que alguien estaba preparado. Espiritualmente, Pedro nos está diciendo: prepara tu mente, ordena tus pensamientos, vive con intención. No vivas de manera descuidada. No permitas que cualquier idea ocupe tu mente. No te dejes llevar por lo primero que sientes o piensas. La vida en santidad comienza en lo invisible, en el interior. La santidad comienza en la mente. Porque lo que pensamos influye en lo que sentimos, y lo que sentimos influye en cómo vivimos. Nuestros pensamientos moldean nuestras decisiones, y nuestras decisiones forman nuestro carácter. Por eso, una mente renovada no es opcional, es esencial. Es aprender a filtrar lo que entra en nuestro corazón. Es elegir lo que edifica y rechazar lo que contamina. Es alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Ser sobrios implica vivir con claridad espiritual. Significa tener dominio propio, no ser dominados por impulsos, emociones descontroladas o presiones externas. Es mantener una mente despierta, alerta, enfocada en lo eterno. Es vivir con discernimiento. Es aprender a pausar antes de reaccionar. Es elegir con sabiduría aun cuando lo fácil es ceder. Luego, Pedro nos dirige hacia la fuente de esta transformación. Esperad por completo en la gracia. Aquí encontramos el corazón del mensaje. Esto es clave. La santidad no se basa en esfuerzo humano, sino en la gracia de Dios. No es una lucha solitaria donde intentamos ser mejores por nuestras propias fuerzas. Es una obra divina que comienza en nosotros y continúa transformándonos. La gracia no solo nos salva, también nos forma. Nos enseña. Nos corrige. Nos fortalece. Vivir en santidad no significa intentar alcanzar una perfección imposible, sino responder con obediencia a lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. No vivimos para ser aceptados. Vivimos porque ya fuimos aceptados. Después, Pedro hace un contraste claro y necesario. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Esto implica una ruptura real con el pasado. La vida en Cristo no es una mejora superficial de la vida anterior. No es añadir a Dios a lo que ya éramos. Es un cambio de dirección, una nueva forma de vivir. Antes vivíamos guiados por deseos desordenados. Ahora somos llamados a vivir guiados por la verdad. Antes seguíamos nuestros impulsos. Ahora seguimos la voluntad de Dios. Antes reaccionábamos según nuestras emociones. Ahora respondemos conforme a su propósito. Y este cambio no siempre es fácil. Requiere decisiones conscientes, renuncias, y muchas veces nadar contra la corriente. Pero también es el camino hacia una vida plena y con propósito. Y en el centro de todo, encontramos este llamado poderoso. Sed santos, porque yo soy santo. Este no es simplemente un mandamiento, es una revelación del carácter de Dios. Dios no nos llama a algo que esté desconectado de Él. Nos llama a reflejar quién es Él. La santidad es parecerse a Dios. Es amar lo que Él ama. Es rechazar lo que Él rechaza. Es vivir con pureza, integridad y verdad. No se trata solo de evitar lo malo. Se trata de abrazar lo que es bueno, justo y verdadero. Pedro también nos recuerda algo fundamental: hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto le da un valor inmenso a nuestra vida. No somos comunes. No somos producto del azar. No somos definidos por nuestro pasado. Hemos sido comprados con un precio eterno. No pertenecemos al pasado. No pertenecemos al pecado. Pertenecemos a Dios. Y cuando esta verdad desciende al corazón, transforma nuestra manera de vivir. La santidad deja de ser una obligación, y se convierte en una respuesta. Deja de ser una carga, y se convierte en un privilegio. Además, Pedro enfatiza algo que no puede separarse de la santidad: el amor sincero entre hermanos. Una vida santa no solo se refleja en nuestra relación con Dios, sino también en cómo tratamos a los demás. Amar genuinamente, sin hipocresía. Perdonar aun cuando es difícil. Servir con humildad. Eso también es santidad. Porque una fe real siempre se manifiesta en relaciones reales. Finalmente,
Pedro nos recuerda que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y nos anima a desear esa palabra como un niño desea la leche, para crecer. Esto nos muestra que la santidad no es un estado estático. Es un proceso continuo. No es instantánea. Es progresiva. Cada día crecemos. Cada día aprendemos. Cada día somos transformados. A veces el cambio es evidente, otras veces es silencioso. Pero cuando permanecemos en la palabra, la transformación es inevitable. Porque la verdad de Dios no solo informa, transforma. Y así, paso a paso, decisión tras decisión, nuestra vida comienza a reflejar más y más el carácter de aquel que nos llamó. Conclusión. El llamado a la santidad no es una exigencia imposible, ni una carga diseñada para aplastarnos con culpa o frustración. Es, en esencia, una invitación divina a vivir una vida con propósito, dirección y plenitud. Es Dios llamándonos a algo más alto, más profundo y más eterno de lo que el mundo puede ofrecer. Dios no solo nos llama a creer, nos llama a reflejar su carácter. La fe no se queda en una decisión inicial, se convierte en una vida que manifiesta quién es Dios. Creer en Cristo es el comienzo, pero reflejar a Cristo es el proceso continuo de toda una vida. La santidad, como hemos visto, no surge de un solo momento de esfuerzo humano, sino de una obra progresiva de Dios en nosotros. Comienza en la mente, cuando nuestra manera de pensar es alineada con la verdad. Se fortalece en la gracia, cuando entendemos que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de su poder. Y finalmente, se manifiesta en la vida diaria, en decisiones pequeñas y grandes, en palabras, actitudes y acciones. No es perfección inmediata. Es transformación constante. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y dependencia de Dios. A veces será visible, otras veces parecerá lento, pero siempre estará avanzando en aquellos que permanecen en su verdad. En un mundo lleno de confusión, la santidad trae claridad. En medio de la presión, trae firmeza. En medio de lo pasajero, nos conecta con lo eterno. Cuando todo alrededor parece inestable, la santidad nos recuerda lo que permanece. Cuando las voces externas intentan desviarnos, la santidad nos regresa al propósito original de Dios. Hoy, ese llamado sigue vigente. No ha perdido fuerza. No ha perdido relevancia. No ha perdido poder. Dios sigue formando corazones. Sigue moldeando vidas. Sigue llamando a su pueblo a vivir de manera diferente. Y lo más importante, no estás solo en este proceso. El mismo Dios que te llama, te capacita. El mismo Dios que te corrige, te guía. El mismo Dios que te transforma, te sostiene. Él no solo muestra el camino, camina contigo. No solo establece el estándar, te da la gracia para alcanzarlo. Por eso, este llamado no debe quedarse en una idea escuchada, ni en un mensaje más. Debe convertirse en una decisión diaria. En una forma de pensar. En una manera de hablar. En una forma de vivir. Una vida donde cada día es una oportunidad de reflejar un poco más a Cristo. Y que nunca olvides. No has sido llamado a conformarte. Has sido llamado a transformarte. No has sido llamado a vivir como antes. Has sido llamado a vivir en santidad. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 4. El pueblo de Dios y su identidad espiritual. Capítulo 2, versículo 4 al 10. Introducción. En un mundo donde la identidad muchas veces se construye sobre logros, apariencia o aceptación social, surge una pregunta profunda y constante en el corazón humano: ¿quién soy realmente? Vivimos en una sociedad que nos empuja a definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por cómo otros nos perciben. Desde temprana edad, aprendemos a buscar valor en el reconocimiento, en el éxito o en la aprobación. Pero con el tiempo, muchas personas descubren que esas bases no son firmes. Cambian, se desgastan y, en muchos casos, dejan un vacío difícil de llenar. Las personas buscan identidad en diferentes lugares, en su trabajo, en sus relaciones, en su historia personal o en las expectativas de otros. Sin embargo, todas esas fuentes tienen algo en común: son inestables. Pueden fallar,
desaparecer o transformarse con el tiempo. Pero la palabra de Dios nos presenta una realidad completamente distinta. Nos revela una identidad que no depende de circunstancias, ni de logros, ni de opiniones humanas. Una identidad firme, eterna, inmutable, definida por Dios mismo. En este pasaje, el apóstol Pedro nos abre los ojos a una verdad poderosa. No somos individuos aislados tratando de encontrar sentido por nuestra cuenta. Somos parte de algo mucho más grande, mucho más profundo, el pueblo de Dios. Y para describir esta identidad, Pedro utiliza imágenes llenas de significado: piedras vivas, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada una de estas expresiones no solo responde a la pregunta ¿quién soy?, sino también a una aún más importante: ¿para qué existo? Hoy exploraremos esta identidad espiritual que no solo transforma nuestra manera de vernos, sino también nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de caminar con Dios. El pueblo de Dios y su identidad espiritual. Pedro comienza invitándonos a acercarnos a Cristo, quien es descrito como la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Esta imagen es profundamente significativa. Cristo no es solo un ejemplo a seguir. Es el fundamento sobre el cual todo se construye. Cristo es la base. Cristo es el centro. Cristo es el punto de partida. Y aunque fue rechazado por el mundo, su valor delante de Dios nunca cambió. Esto tiene un mensaje directo para nosotros. Vivimos en un mundo donde el rechazo puede marcar profundamente la identidad de una persona. Pero este pasaje nos recuerda que el valor no lo determina la opinión humana, lo determina Dios. Luego, Pedro da un paso más y revela algo sorprendente: nosotros también somos piedras vivas. Esto significa que no solo creemos en Cristo, estamos siendo formados en Él. Estamos siendo moldeados. Estamos siendo posicionados. Estamos siendo edificados. Como piedras vivas, no existimos de manera aislada. Formamos parte de una construcción espiritual, una casa que Dios mismo está edificando. Esto nos habla de comunidad. La vida cristiana no es solo personal, es colectiva. No es solo individual, es relacional. Dios no está trabajando solo en tu vida, está construyendo un pueblo. Cada creyente tiene un lugar. Cada vida tiene propósito dentro de ese diseño. No somos piezas sueltas, somos parte de una obra divina cuidadosamente diseñada. Pedro también menciona que somos un sacerdocio santo. Esto es revolucionario. En el Antiguo Testamento, el acceso a Dios estaba limitado a ciertos hombres, en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones. Pero en Cristo, todo cambia. Ahora, cada creyente tiene acceso directo a Dios. Ya no hay barreras. Ya no hay intermediarios humanos necesarios. Podemos acercarnos a Dios con libertad, con confianza, con una relación viva. Y no solo eso, somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Nuestra adoración. Nuestra obediencia. Nuestra entrega diaria. Nuestra vida se convierte en una ofrenda. Luego, Pedro nos muestra otra dimensión importante: Cristo es la piedra angular. Para quienes creen, Él es precioso. Pero para quienes lo rechazan, se convierte en piedra de tropiezo. Esto revela una verdad clave: nuestra respuesta a Cristo determina nuestra dirección. Aceptar a Cristo es construir sobre un fundamento firme. Rechazarlo es caminar sin base segura. Pero para aquellos que han creído, Pedro declara una de las afirmaciones más poderosas de toda la Escritura sobre nuestra identidad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Detengámonos en esto. Somos linaje escogido, no estamos aquí por casualidad. Dios nos eligió, nos llamó por nombre, nos miró con propósito. Somos real sacerdocio, tenemos acceso directo a Dios y somos llamados a servirle, representarlo y vivir en comunión con Él. Somos nación santa, hemos sido apartados. No para aislarnos del mundo, sino para vivir de manera diferente dentro de Él. Somos pueblo adquirido por Dios, le pertenecemos. Nuestra vida ya no es nuestra, es de aquel que nos redimió. Esto redefine completamente nuestra identidad. No somos definidos por nuestro pasado. No somos definidos por nuestras fallas.
No somos definidos por lo que otros dicen. Somos definidos por Dios. Y esta identidad no es pasiva, tiene propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí encontramos el propósito de nuestra identidad. No solo somos llamados a ser, somos llamados a anunciar. A reflejar su luz en medio de la oscuridad. A declarar su verdad con nuestra vida. A mostrar su amor con nuestras acciones. Nuestra vida se convierte en un mensaje visible. Un testimonio vivo. Una evidencia de transformación. Pedro concluye recordándonos algo profundamente conmovedor. Antes no éramos pueblo. Pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora hemos recibido misericordia. Esto nos lleva a la gratitud. Nos recuerda de dónde venimos. Y hacia dónde hemos sido llevados. Nuestra identidad no es solo un título, es una historia de redención. Conclusión. La identidad que Dios nos da no es frágil, ni temporal, ni cambiante. Es firme. Es eterna. Es llena de propósito. Pedro nos muestra que no estamos solos, ni perdidos, ni sin dirección. Somos parte de algo mucho mayor, el pueblo de Dios. Somos piedras vivas, siendo formados día a día. Somos una nación santa, apartada con propósito. Somos un pueblo adquirido, profundamente amado. Y todo esto no es solo para nuestro beneficio personal. Tiene un propósito eterno. Anunciar las virtudes de Dios. Reflejar su luz en medio de la oscuridad. Ser evidencia de su gracia en un mundo necesitado. Cuando entiendes quién eres en Dios, todo cambia. Ya no buscas identidad en lo temporal. La encuentras en lo eterno. Ya no caminas con inseguridad. Caminas con propósito. Ya no vives reaccionando al mundo. Vives respondiendo al llamado de Dios. Hoy, este mensaje sigue siendo relevante. Dios sigue formando un pueblo. Sigue llamando a personas a su luz. Sigue transformando vidas. Y tú, eres parte de esa historia. No por casualidad. No por error. Sino por propósito. Que esta verdad no solo sea entendida, sino profundamente vivida. Que cada día recuerdes quién eres. Y para qué has sido llamado. Porque cuando conoces tu identidad en Dios, descubres el verdadero propósito de tu vida. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 5. Conducta ejemplar en la sociedad. Capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 12. Introducción. Vivir la fe no es solo una experiencia interna, es una realidad que se hace visible en cada área de nuestra vida. No es algo que se limita a momentos específicos, ni a espacios religiosos, ni a palabras que pronunciamos. La fe verdadera se expresa en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo constante. En un mundo donde las acciones muchas veces contradicen las palabras, el testimonio del creyente cobra un valor aún mayor. Las personas no están buscando discursos perfectos, están observando vidas coherentes. No se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos aquello que creemos. El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes que enfrentaban presión social, cultural e incluso persecución, no les dice que se aíslen del mundo, ni que huyan de la realidad que los rodea. Al contrario, les da una instrucción clara y desafiante: vivir de manera ejemplar en medio de la sociedad. No escondidos. No apartados de todo. Sino presentes, pero diferentes. Diferentes en actitud. Diferentes en carácter. Diferentes en respuesta. Porque la verdadera fe siempre se refleja en la conducta. En nuestras decisiones diarias. En nuestras relaciones más cercanas. En la forma en que reaccionamos ante la presión, la injusticia o el conflicto. Este pasaje nos enseña que el testimonio cristiano no se construye solo en grandes momentos, sino en pequeñas decisiones repetidas cada día. Hoy exploraremos cómo una vida íntegra, guiada por el carácter de Cristo, puede impactar profundamente el entorno en el que vivimos, incluso sin decir una sola palabra. Conducta ejemplar en la sociedad.
Pedro comienza con un llamado directo, personal y profundamente práctico: vivir como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de los deseos que combaten contra el alma. Esto redefine nuestra perspectiva. No pertenecemos a este sistema. No estamos aquí para encajar, estamos aquí para reflejar. Nuestra identidad no está en lo temporal, sino en lo eterno. Y por eso, hay una tensión constante dentro de nosotros, una lucha entre los deseos que nacen de nuestra naturaleza humana y el llamado de Dios a vivir de una manera diferente. La vida cristiana no es pasiva. Es una decisión consciente, diaria, intencional. No se trata solo de evitar el mal, sino de elegir activamente lo que honra a Dios. Es una batalla interna constante entre lo que el mundo promueve y lo que Dios establece. Por eso Pedro nos llama a vivir con conciencia, con enfoque y con dominio propio. A no reaccionar impulsivamente, sino a responder con propósito. Luego añade algo esencial: mantener una conducta ejemplar entre los demás. Y la razón es clara. Nuestra vida está siendo observada. Las personas pueden no leer la Biblia, pero leen nuestra vida. Pueden no escuchar un sermón, pero observan nuestras decisiones. Nuestro comportamiento tiene impacto. Puede abrir puertas o cerrarlas. Puede reflejar a Cristo o distorsionarlo. Por eso, vivir con integridad no es opcional, es parte del llamado. Pedro entonces comienza a aplicar esta verdad a diferentes áreas de la vida. Primero, la relación con las autoridades civiles. Nos exhorta a someternos a las autoridades por causa del Señor. No desde la obligación, sino desde una convicción espiritual. Esto no implica perfección en las autoridades, ni ausencia de injusticias. Implica que nuestra conducta no depende de quién está al frente, sino de quien gobierna nuestro corazón. En un mundo donde predomina la crítica, la rebeldía y la desconfianza, el creyente es llamado a reflejar algo distinto. Respeto, orden, sabiduría. No porque todo sea perfecto, sino porque nuestra vida apunta a Cristo. Luego, Pedro aborda el ámbito del trabajo. Habla de actuar con respeto y paciencia, incluso en contextos difíciles o injustos. Y aquí encontramos una de las pruebas más reales del carácter. Porque es fácil actuar bien cuando todo es justo. Pero es en la injusticia donde se revela quiénes somos. Pedro nos muestra que nuestra integridad no depende de las circunstancias. Depende de nuestra identidad. Y nos lleva directamente al ejemplo más alto, Cristo. Jesús sufrió injustamente. Y no respondió con violencia. Fue maltratado. Y no devolvió mal por mal. No se defendió con orgullo, sino que se encomendó a Dios. Esto transforma completamente nuestra perspectiva. Responder con gracia en medio de la injusticia no es debilidad. Es fortaleza espiritual. Es reflejar el corazón de Cristo. Luego, Pedro se dirige al ámbito del matrimonio. Habla a las esposas y a los esposos, resaltando principios fundamentales: respeto, comprensión, honra y amor. El matrimonio, según este pasaje, no es solo una relación emocional, es una expresión espiritual. Es un espacio donde el carácter de Cristo debe ser visible. En un mundo donde las relaciones muchas veces se rompen por orgullo, falta de compromiso o egoísmo, el matrimonio cristiano está llamado a ser diferente. No perfecto, pero sí transformado. El respeto mutuo, la paciencia, la comunicación, la consideración, todo esto forma parte de una vida que honra a Dios. Porque la forma en que tratamos a quienes tenemos más cerca, revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Finalmente, Pedro resume todo con una serie de actitudes que definen la vida cristiana. Unidad de pensamiento. Compasión. Amor fraternal. Misericordia. Humildad. Y añade algo que desafía profundamente nuestra naturaleza. No devolver mal por mal, sino bendecir. Esto va en contra de lo que sentimos muchas veces. Porque lo natural es responder. Defendernos. Reaccionar. Pero el llamado de Dios es más alto. Responder con bien cuando recibes mal. Amar cuando es difícil. Perdonar cuando duele.
Eso no es debilidad. Eso es reflejar a Cristo. Pedro concluye recordándonos que Dios está atento. Dios ve. Dios escucha. Dios responde. Nada pasa desapercibido ante Él. Cada acto de obediencia. Cada decisión correcta. Cada respuesta guiada por su Espíritu. Tiene valor eterno. Conclusión. La vida cristiana no se limita a lo que creemos en privado, se manifiesta en cómo vivimos en público. Pedro nos llama a una conducta ejemplar en cada área de nuestra vida. En la sociedad. En el trabajo. En el hogar. No como una carga, sino como un testimonio vivo. Porque cuando vivimos con integridad, reflejamos a Cristo. En un mundo que observa constantemente, nuestra vida habla. Habla sin palabras. Habla en silencio. Habla en cada decisión. Habla de nuestra fe. Habla de nuestro carácter. Habla de nuestro Dios. Cada momento se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para mostrar gracia. Para vivir con verdad. Para reflejar a Cristo. Hoy, este llamado sigue vigente. Dios sigue buscando vidas que reflejen su carácter. Sigue formando personas que vivan con propósito. Sigue obrando en lo cotidiano. Y lo más importante, no estás solo en este proceso. El Espíritu de Dios te guía. Su gracia te sostiene. Su verdad te transforma. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de vivir intencionalmente. De crecer. De aprender. De reflejar cada día un poco más a Cristo. Que este mensaje no quede solo en palabras. Que se convierta en una forma de vivir. En cada relación. En cada responsabilidad. En cada decisión. Y que nunca olvides. Tu vida es un reflejo. Tu conducta es un mensaje. Y a través de ti, otros pueden ver a Cristo. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro. Parte número 6. El sufrimiento por hacer el bien. Capítulo 3, versículo 13 al capítulo 4, versículo 6. Introducción. El sufrimiento es una de las experiencias más difíciles de comprender en la vida humana. Cuando llega, muchas veces trae consigo preguntas sin respuesta, momentos de incertidumbre y una sensación profunda de injusticia. Es natural preguntarnos: ¿por qué está pasando esto? ¿Qué sentido tiene este dolor? Pero hay un tipo de sufrimiento que resulta aún más desafiante, aquel que se experimenta no por haber hecho lo malo, sino precisamente por hacer lo correcto. ¿Por qué hacer el bien puede traer rechazo? ¿Por qué vivir con integridad puede generar oposición? Estas preguntas no son nuevas. Desde los primeros creyentes, la fe ha sido puesta a prueba en contextos donde vivir conforme a Dios no siempre es bien recibido. En este pasaje, el apóstol Pedro aborda esta realidad con claridad y profundidad. Él no ignora el dolor, ni minimiza la dificultad. Pero tampoco lo presenta como algo sin sentido. Al contrario, lo revela como una oportunidad llena de propósito. Pedro nos invita a cambiar nuestra perspectiva. A ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una participación en la obra de Cristo. No como una señal de derrota, sino como una evidencia de que estamos caminando en la dirección correcta. Nos muestra que incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando. Hoy exploraremos cómo el creyente puede mantenerse firme en medio de la adversidad, vivir con esperanza aún en la dificultad y reflejar el carácter de Cristo incluso cuando el camino se vuelve difícil. El sufrimiento por hacer el bien. Pedro comienza con una pregunta que invita a reflexionar profundamente. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? A simple vista, parece una afirmación directa. Pero Pedro no está diciendo que el creyente nunca enfrentará dificultades. Está señalando algo más profundo. Cuando vivimos alineados con Dios, el daño que otros puedan causar es limitado, temporal, superficial. Porque lo eterno permanece intacto. Sin embargo, Pedro es realista. Aun si sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aquí encontramos una verdad que desafía nuestra lógica humana.
El sufrimiento por hacer el bien no es una derrota. Es una bendición. ¿Por qué? Porque confirma que estamos viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Nos identifica con Cristo. Nos separa del sistema del mundo y nos acerca más a lo eterno. Es una señal de que nuestra vida está tomando una dirección diferente. Pedro continúa con una exhortación clave: no temer, no turbarnos, sino santificar a Cristo en nuestros corazones. Esto significa darle a Cristo el lugar central en todo momento, incluso en medio del dolor. Cuando Cristo está en el centro, el temor pierde su control. La ansiedad pierde su dominio. La paz comienza a gobernar. No porque las circunstancias cambien, sino porque nuestra perspectiva cambia. Luego, Pedro nos llama a estar preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Esto implica algo importante. Nuestra fe debe ser visible, pero también explicable. Debemos estar listos para responder, no con arrogancia, sino con mansedumbre y reverencia. Porque la forma en que respondemos en medio del conflicto revela la autenticidad de nuestra fe. No con dureza. No con orgullo. Sino con verdad y con gracia. Pedro también enfatiza que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Esto no significa que el sufrimiento sea deseable, sino que cuando llega por causa de la justicia, tiene valor eterno. Porque hacer lo correcto no siempre será recompensado inmediatamente. Pero siempre será significativo delante de Dios. En este punto, Pedro dirige nuestra mirada hacia el ejemplo supremo, Jesucristo. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús sufrió, pero no por sus errores. Sufrió por amor. Sufrió con propósito. Sufrió para redimir. Su dolor no fue inútil, fue transformador. Y en ese sufrimiento, abrió el camino para nuestra salvación. Esto cambia completamente nuestra manera de ver el dolor. Porque si Cristo pudo transformar el sufrimiento en redención, Dios también puede darle propósito a nuestras pruebas. Pedro continúa mostrando que Cristo no quedó en la cruz. Su sufrimiento no terminó en derrota. Fue vindicado. Fue exaltado. Fue glorificado. Esto nos recuerda una verdad fundamental. El sufrimiento no es el final de la historia. Dios tiene la última palabra. En el capítulo 4, Pedro nos llama a adoptar la misma actitud de Cristo. Armaos del mismo pensamiento. Esto implica una preparación intencional. Prepárate para vivir diferente. Prepárate para enfrentar oposición. Prepárate para mantenerte firme. Porque quien ha decidido vivir para Dios, ya no vive para los deseos humanos, sino para la voluntad de Dios. Esto marca un antes y un después. Antes vivíamos conforme a nuestros deseos. Ahora vivimos conforme al propósito de Dios. Y ese cambio se nota. Y cuando se nota, genera reacción. Las personas pueden no entenderlo. Pueden cuestionarlo. Pueden rechazarlo. Pero eso no significa que estás equivocado. Significa que estás caminando en una dirección distinta. Pedro también nos recuerda que todos darán cuenta a Dios. Esto cambia nuestra motivación. No vivimos para agradar a las personas. Vivimos para honrar a Dios. Y eso redefine nuestras prioridades. Finalmente, Pedro señala que el Evangelio ha sido proclamado incluso en medio del sufrimiento. Esto nos muestra que nada puede detener el propósito de Dios. Ni el rechazo. Ni la oposición. Ni el dolor. Dios sigue obrando, incluso en medio de las dificultades. Conclusión. El sufrimiento por hacer el bien no es fácil. Pero tampoco es inútil. Pedro nos enseña que, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, incluso el dolor puede convertirse en un instrumento de propósito. No es un castigo. Es una oportunidad. Una oportunidad para reflejar a Cristo. Para fortalecer nuestra fe. Para vivir con una perspectiva eterna. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él sufrió, pero no fue vencido. Fue rechazado, pero no dejó de amar. Fue herido, pero trajo sanidad. Y ahora,
nos invita a seguir sus pasos. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento, pero sí estar preparados para enfrentarlo con fe, con firmeza y con esperanza. Hoy, este mensaje sigue siendo profundamente relevante. Vivimos en un mundo donde hacer lo correcto no siempre es reconocido, donde la verdad puede ser cuestionada y donde la integridad puede tener un costo. Pero Dios sigue buscando personas que vivan con fidelidad, aun cuando cueste. Y en medio de ese proceso, no está solo. Dios está presente. Dios fortalece. Dios sostiene. Él camina contigo en cada etapa, incluso en las más difíciles. Si hoy estás atravesando un momento de dolor por hacer lo correcto, recuerda esto. Tu sufrimiento no es en vano. Tu fidelidad tiene valor eterno. Tu vida tiene propósito. Permanece firme. Sigue haciendo el bien. No retrocedas. Confía en Dios, incluso cuando no entiendas el proceso. Porque al final, Dios siempre transforma el dolor en redención. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 7. Vivir para la gloria de Dios en los últimos tiempos. Capítulo 4, versículos 7 al 11. Introducción. A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido con una constante sensación. El tiempo avanza más rápido de lo que imaginamos. Las generaciones pasan, las etapas cambian, y lo que hoy parece permanente, mañana puede desaparecer. En medio de esta realidad, la palabra de Dios nos recuerda algo fundamental: la vida no es infinita en esta tierra, y todo tiene un propósito dentro del plan eterno de Dios. En este pasaje, el apóstol Pedro nos presenta una declaración que invita a la reflexión profunda. El fin de todas las cosas se acerca. Estas palabras no están diseñadas para generar temor, ansiedad o incertidumbre. No son un mensaje de alarma, son un llamado a despertar. Un llamado a vivir con intención. A vivir con claridad. A vivir con propósito eterno. Porque cuando comprendemos que el tiempo es limitado, comenzamos a reevaluar nuestras prioridades. Lo urgente deja de dominar. Y lo eterno toma su lugar. Pedro no nos dirige hacia una vida de preocupación, sino hacia una vida de enfoque. Nos enseña que, en medio de un mundo cambiante, el creyente puede vivir con estabilidad, dirección y significado. Nos muestra que la vida cristiana no se trata solo de esperar el futuro, sino de vivir el presente de manera que glorifique a Dios. Hoy exploraremos cómo una vida sobria, una vida de oración, un amor ferviente y un servicio fiel no solo transforman nuestra vida, sino que también se convierten en una expresión visible de la gloria de Dios en medio del mundo. Vivir para la gloria de Dios en los últimos tiempos. Pedro comienza con una exhortación clara y directa. El fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios y velad en oración. Aquí encontramos el punto de partida. La sobriedad, en este contexto, va mucho más allá de evitar excesos. Habla de una mente disciplinada, enfocada y espiritualmente consciente. Es vivir con claridad interna. Es no dejarse arrastrar por el ruido del mundo, por las emociones descontroladas o por las prioridades equivocadas. Ser sobrio es vivir despierto. Despierto a la realidad espiritual. Despierto a la voz de Dios. Despierto al propósito eterno. Es aprender a discernir lo verdaderamente importante. Porque no todo lo que demanda nuestra atención merece nuestra prioridad. Y junto a esta sobriedad, Pedro destaca la oración. La oración no es simplemente una práctica religiosa. Es una relación viva con Dios. Es el espacio donde el alma se alinea. Donde el corazón se fortalece. Donde la mente se renueva. En medio de un mundo lleno de distracciones, la oración se convierte en un ancla. En medio de la incertidumbre, se convierte en dirección. En medio de la debilidad, se convierte en fuerza. Una vida sin oración pierde claridad. Pero una vida conectada con Dios encuentra propósito. Luego, Pedro eleva el enfoque hacia una de las expresiones más poderosas del carácter cristiano. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo. Esto significa que el amor no es secundario. No es opcional. No es complementario. Es central.
Pero no cualquier tipo de amor. Un amor ferviente. Un amor constante, incluso cuando es difícil. Un amor que decide perdonar, cuando sería más fácil guardar rencor. Un amor que cubre, en lugar de exponer. Un amor que restaura, en lugar de herir. Este amor no es natural, es sobrenatural. Nace de un corazón que ha sido transformado por Dios. Y en un mundo donde el egoísmo, la indiferencia y la división son comunes, este tipo de amor se convierte en una evidencia visible de la presencia de Dios en nosotros. Pedro continúa hablando de la hospitalidad, invitándonos a abrir no solo nuestras casas, sino también nuestro corazón. Sin queja. Sin resistencia. Sin condiciones. La hospitalidad es una expresión práctica del amor. Es decir, hay espacio para ti. Es reflejar el corazón de Dios, que siempre recibe. Luego, Pedro nos recuerda algo profundamente importante. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esto nos revela que nadie está vacío. Dios ha depositado en cada persona algo valioso. Talentos. Habilidades. Dones espirituales. Nada de esto es casual. Todo tiene un propósito. Y ese propósito no es solo para beneficio personal, sino para edificar a otros. Aquí encontramos un cambio de enfoque importante. No vivimos solo para nosotros, vivimos para servir. Pedro menciona dos áreas específicas. El que habla. Y el que sirve. El que habla, debe hacerlo como quien comunica la palabra de Dios. Esto implica responsabilidad. Nuestras palabras deben edificar, guiar, inspirar y reflejar verdad. El que sirve, debe hacerlo con la fuerza que Dios da. Esto implica dependencia. No desde el cansancio humano, sino desde la gracia divina. Y aquí llegamos al centro de todo el pasaje. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Este es el propósito final. No nuestra imagen. No nuestro reconocimiento. No nuestro éxito personal. La gloria de Dios. Cada acción, por pequeña que parezca. Cada palabra, por sencilla que sea. Cada acto de servicio. Todo puede convertirse en un reflejo de Dios. Cuando vivimos con esta perspectiva, incluso lo cotidiano adquiere un significado eterno. Conclusión. Vivir en los últimos tiempos no es vivir con temor. Es vivir con propósito. Pedro nos recuerda que el tiempo que tenemos es un regalo, y que cada día es una oportunidad para reflejar la gloria de Dios. Una mente sobria nos da claridad en medio de la confusión. Una vida de oración nos conecta con la fuente de toda dirección. Un amor ferviente transforma nuestras relaciones. Un servicio fiel impacta el mundo que nos rodea. Todo esto no es teoría, es una forma de vida. Hoy, este llamado sigue más vigente que nunca. En un mundo lleno de distracción, Dios busca enfoque. En un mundo lleno de ruido, Dios busca oración. En un mundo lleno de egoísmo, Dios busca amor. En un mundo lleno de indiferencia, Dios busca servicio. Y tú puedes ser parte de esa respuesta. Pero recuerda algo importante. No estás solo. Dios te capacita. Dios te fortalece. Dios obra en ti y a través de ti. Él no solo te llama, te sostiene en el proceso. Que este mensaje no se quede en palabras. Que se convierta en una decisión diaria. En cómo piensas. En cómo hablas. En cómo amas. En cómo sirves. Y que nunca olvides. Tu vida tiene propósito. Tus dones tienen valor. Tu tiempo tiene significado. Y cuando todo se rinde a Dios, cada momento, cada acción y cada detalle se convierte en un reflejo de su gloria. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 8. Gozo en medio del sufrimiento. Capítulo 4, versículo 12 al 19. Introducción. El sufrimiento tiene una manera particular de irrumpir en nuestra vida. No pide permiso, no avisa con anticipación, y muchas veces llega en momentos en los que menos lo esperamos. Interrumpe nuestros planes.
desafía nuestras emociones. Y en ocasiones, sacude profundamente nuestra fe. Especialmente cuando estamos intentando hacer lo correcto, vivir con integridad y agradar a Dios, el dolor puede parecer confuso. Surgen preguntas inevitables. ¿Por qué, si estoy haciendo el bien? ¿Por qué, si estoy buscando a Dios? En esos momentos, el corazón puede sentirse desorientado. Pero en este pasaje, el apóstol Pedro nos ofrece una perspectiva completamente distinta. Una perspectiva que no niega el dolor, pero sí transforma su significado. Pedro nos dice que el sufrimiento no es algo extraño en la vida del creyente. No es una interrupción del camino. Es parte del camino. No es una señal de que Dios se ha alejado. Es una oportunidad de acercarnos más a Él. Y esta verdad cambia completamente nuestra manera de interpretar las pruebas. Lo que antes veíamos como injusto, comenzamos a verlo como formativo. Lo que antes parecía un obstáculo, se convierte en un proceso de crecimiento. Pedro no solo nos prepara para enfrentar el sufrimiento, nos enseña cómo permanecer firmes dentro de él. Y aún más sorprendente, nos invita a experimentar gozo. No un gozo superficial, basado en emociones pasajeras, sino un gozo profundo, arraigado en una realidad espiritual. Hoy descubriremos cómo el sufrimiento puede convertirse en un puente hacia una relación más profunda con Cristo, cómo nuestra fe puede fortalecerse en medio del fuego, y cómo es posible vivir con gozo, aun cuando el camino sea difícil. Gozo en medio del sufrimiento. Pedro comienza con una exhortación que corrige nuestra perspectiva. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Aquí hay una enseñanza fundamental. El sufrimiento no debería tomarnos por sorpresa. No es un error en el proceso. No es una falla en la fe. No es una señal de abandono. Es parte del crecimiento espiritual. Pedro utiliza la imagen del fuego, y esto no es casual. El fuego no destruye el oro verdadero. Lo purifica. Elimina lo que sobra. Refina lo que permanece. Revela lo que es auténtico. De la misma manera, las pruebas en nuestra vida no llegan para destruirnos, sino para formar en nosotros una fe más profunda, más firme y más genuina. Luego, Pedro presenta una de las declaraciones más desafiantes de todo el pasaje. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto va en contra de toda lógica humana. ¿Cómo es posible hablar de gozo en medio del sufrimiento? La clave está en entender que el gozo no proviene del dolor. Proviene del significado del dolor. No nos gozamos por lo que sentimos. Nos gozamos por lo que representa. Participar en los padecimientos de Cristo significa que nuestra vida está alineada con la suya. Significa que estamos caminando en sus pasos. Que estamos reflejando su carácter. Que estamos viviendo una fe auténtica, no superficial. Y Pedro añade una promesa poderosa. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto nos invita a levantar la mirada. El sufrimiento presente no es el final de la historia. La gloria futura es la promesa segura. Hay algo más allá del dolor. Hay algo más allá de la prueba. Y eso cambia nuestra manera de resistir. Pedro continúa diciendo: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esto significa que, cuando el sufrimiento viene como resultado de nuestra fidelidad, hay una bendición especial en ello. ¿Y cuál es esa bendición? El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Esto es profundamente poderoso. En medio del rechazo, hay presencia. En medio del dolor, hay cercanía. En medio de la prueba, hay respaldo divino. Dios no se aleja en el sufrimiento. Se hace aún más presente. Sin embargo, Pedro hace una aclaración importante. No todo sufrimiento tiene el mismo origen. Él distingue claramente entre sufrir por hacer el mal y sufrir por hacer el bien. El sufrimiento que tiene valor eterno es aquel que viene como consecuencia de vivir conforme a Dios. Y cuando ese es el caso, Pedro nos dice algo clave. No te avergüences. Glorifica a Dios en medio de esa situación. Esto transforma completamente nuestra respuesta.
En lugar de escondernos, nos afirmamos. En lugar de retroceder, permanecemos firmes. Luego, Pedro introduce una verdad profunda. El juicio comienza por la casa de Dios. Esto no habla de condenación, sino de formación. Dios trabaja primero en su pueblo. Refina, corrige, fortalece. Las pruebas no son evidencia de rechazo. Son evidencia de que Dios está obrando. Y esto nos lleva a una perspectiva más seria. Si este proceso es necesario para los que creen, ¿cuánto más para quienes viven lejos de Dios? Esto nos recuerda que la vida cristiana no es superficial. Es un proceso real, profundo, transformador. Finalmente, Pedro concluye con una instrucción práctica y poderosa. Encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Aquí encontramos dos pilares esenciales. Confiar y perseverar. Confiar en que Dios es fiel, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Confiar en su carácter, en su amor, en su propósito. Y al mismo tiempo, perseverar en hacer el bien. No detenernos. No rendirnos. No cambiar nuestra dirección. Seguir adelante, con fe. Conclusión. El sufrimiento no es un visitante inesperado en la vida cristiana. Es parte del proceso. Pero no es un proceso vacío. No es un camino sin sentido. Pedro nos enseña que, en medio del dolor, Dios está obrando. Está formando carácter. Está fortaleciendo la fe. Está preparando algo mayor. Y en medio de todo eso, hay gozo. Un gozo que no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Un gozo que no desaparece con las circunstancias. Porque está anclado en Cristo. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él sufrió, pero no retrocedió. Fue rechazado, pero no dejó de amar. Fue probado, pero permaneció fiel. Y a través de su sufrimiento, trajo redención al mundo. Hoy, ese mismo llamado sigue vigente. Dios sigue formando personas firmes. Sigue fortaleciendo corazones. Sigue obrando en medio de las pruebas. Si hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda esto. No es extraño. No estás solo. No es inútil. Dios está contigo. En medio del fuego. Él está presente. En medio del dolor. Él está obrando. En medio de la prueba. Él está formando algo en ti. Tu fe está siendo fortalecida. Tu carácter está siendo transformado. Tu esperanza está siendo afirmada. Permanece firme. Confía en Dios. No dejes de hacer el bien. Y aún en medio de todo. Elige creer, elige permanecer, y elige confiar. Porque cuando participas en los padecimientos de Cristo, también participarás de su gloria. Y entonces entenderás que el dolor no tuvo la última palabra. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 9. Consejos a líderes y creyentes. Capítulo 5, versículo 1 al 11. Introducción. En toda comunidad, en toda familia de fe, existen dos realidades que caminan juntas, el liderazgo y el seguimiento. Ambas son necesarias. Ambas son complementarias. Y ambas, cuando se viven correctamente, reflejan el corazón de Dios. Sin embargo, no se trata simplemente de roles o posiciones. Se trata de actitudes. De motivaciones. De la condición del corazón. El apóstol Pedro, al llegar al cierre de su carta, no introduce nuevas doctrinas complejas, sino que aterriza la fe en la vida diaria. Nos muestra cómo debe vivirse el Evangelio dentro de la comunidad, en las relaciones, en la manera en que servimos y en cómo respondemos a los desafíos espirituales. Porque la fe verdadera no solo se cree, se vive. Pedro entiende que una comunidad fuerte no depende solo de estructuras, sino de corazones alineados con Dios. Por eso, habla tanto a líderes como a creyentes. Porque un liderazgo sin humildad se vuelve autoritario. Y un pueblo sin sujeción se vuelve desordenado. Pero cuando ambos caminan bajo el diseño de Dios,
Se crea un ambiente donde la gracia fluye, donde el crecimiento es posible y donde la presencia de Dios se hace evidente. En un mundo que promueve la autosuficiencia, el reconocimiento personal y el poder, Pedro nos invita a un camino completamente distinto. Un camino donde el mayor sirve. Donde el fuerte se humilla. Donde el creyente confía. Y donde todos dependen de Dios. Además, Pedro no ignora una realidad clave: hay una batalla espiritual en curso. Por eso, no solo nos habla de cómo vivir entre nosotros, sino también de cómo mantenernos firmes frente a la oposición. Y en medio de todo esto, nos deja una promesa que sostiene el alma. Dios mismo está obrando en nosotros. Y al final del proceso, Él restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Consejos a líderes y creyentes. Pedro comienza dirigiéndose a los líderes, pero lo hace con humildad, identificándose con ellos. Ruego a los ancianos. No habla desde una posición de superioridad, sino de compañerismo. Esto ya nos muestra algo importante. El liderazgo espiritual comienza con humildad. Y luego da la instrucción central. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí encontramos una imagen profundamente significativa: la iglesia como un rebaño, y los líderes como pastores. Esto implica cuidado constante. Atención personal. Responsabilidad espiritual. Pastorear no es dirigir desde lejos, es caminar cerca. Es conocer a las personas. Es acompañar procesos. Es proteger, alimentar y guiar. Pedro deja claro que este liderazgo debe ejercerse con actitudes correctas. Primero, voluntariamente. Esto significa que el servicio a Dios no debe surgir de la presión, ni de la obligación, ni del reconocimiento humano, sino de un corazón dispuesto. Un líder que sirve por carga, se desgasta. Pero un líder que sirve por llamado, permanece. Segundo, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Esto va más allá del dinero. Habla de motivaciones. No servir por prestigio. No servir por posición. No servir por beneficio personal. Sino servir por amor. Porque cuando el amor es la motivación, el servicio se vuelve genuino. Tercero, siendo ejemplo. Este es uno de los pilares más importantes del liderazgo espiritual. Las palabras pueden enseñar. Pero la vida demuestra. Un líder no solo instruye, modela. Las personas no solo escuchan lo que dices. Observan cómo vives. Por eso, la autoridad espiritual no se impone, se gana con coherencia. Pedro luego introduce una promesa que da perspectiva eterna. Habla de una corona incorruptible. Esto recuerda a los líderes que su recompensa no es inmediata ni terrenal. Dios ve. Dios registra. Dios recompensa. Luego, Pedro se dirige a los creyentes. Someteos a los ancianos. En una cultura donde la independencia es altamente valorada, esta instrucción puede parecer difícil. Pero la sumisión bíblica no es pérdida de valor, es expresión de orden. Es reconocer que Dios establece estructuras para el bienestar del cuerpo. Y cuando hay respeto, disposición y humildad, la comunidad crece en armonía. Pedro amplía aún más este principio. Revestíos todos de humildad. La palabra revestirse implica una acción consciente. Como ponerse una vestimenta todos los días. La humildad no es automática, se decide. Es elegir no exaltarse. Es reconocer la necesidad de Dios. Es valorar a otros. Y Pedro nos da la razón. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Esto es serio. La soberbia no solo afecta relaciones, afecta nuestra relación con Dios. Pero la humildad abre la puerta a la gracia. Y donde hay gracia, hay transformación. Luego, Pedro nos lleva a un nivel más profundo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aquí vemos una conexión directa entre humildad y dependencia. La ansiedad muchas veces nace del deseo de controlar lo que no podemos. Pero la humildad reconoce. No puedo con todo, pero Dios sí. Y entonces soltamos. Entregamos. Descansamos.
Porque entendemos que Dios cuida de nosotros. No de forma distante, sino de manera personal, cercana y constante. Después, Pedro cambia el enfoque hacia la vigilancia espiritual. Sed sobrios, y velad. Esto implica estar atentos. Despiertos espiritualmente. Con discernimiento. Porque hay una realidad que no podemos ignorar. Vuestro adversario el diablo. Pedro lo describe como un león rugiente. Esto habla de intención, agresividad y persistencia. Pero también implica algo importante. Un león que ruge no siempre ha atrapado a su presa, está buscando. Y aquí viene la instrucción clave. Resistid firmes en la fe. No se nos llama a pelear con nuestras fuerzas, sino a permanecer firmes en lo que creemos. Firmes en la verdad. Firmes en la identidad. Firmes en la confianza en Dios. La resistencia no es pasiva, es activa. Es decidir no ceder. No retroceder. No rendirse. Y Pedro añade algo que fortalece. No estás solo. Hay otros creyentes atravesando luchas similares. Esto crea una conexión espiritual global. Una familia que comparte fe, y también batallas. Finalmente, Pedro cierra con una declaración llena de esperanza. El Dios de toda gracia. Esto significa que toda ayuda, toda fortaleza y toda restauración provienen de Él. Y luego enumera 4 acciones divinas. Perfeccionar, completar lo que falta. Afirmar, dar estabilidad. Fortalecer, dar resistencia. Establecer, dar firmeza permanente. Esto nos muestra que Dios no solo nos llama, también nos forma. No solo inicia la obra, la termina. Conclusión. La vida cristiana no es un camino individual, es una vida compartida, guiada y sostenida por Dios. Pedro nos deja principios que no solo aplican a su tiempo, sino a cada generación. Nos recuerda que el liderazgo debe reflejar el corazón de Cristo. Un liderazgo que sirve, que guía, que ama. Nos enseña que los creyentes están llamados a vivir con humildad, respeto y disposición. Y nos muestra que todos, sin excepción, enfrentamos una batalla espiritual que requiere vigilancia y firmeza. Pero en medio de todo esto, hay una verdad que sostiene el alma. Dios está en control. No importa el rol que tengas hoy. No importa la etapa que estés viviendo. Dios está obrando en tu vida. Si lideras, Él te guía. Si sigues, Él te forma. Si luchas, Él te fortalece. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada proceso tiene propósito. Cada prueba tiene un resultado. Y al final, Dios mismo completará la obra. Por eso, hoy puedes caminar con confianza. No en tus fuerzas, sino en su gracia. Camina con humildad. Confía en su cuidado. Permanece firme en la fe. Y descansa en esta promesa que no falla. El Dios de toda gracia. Te restaurará cuando estés quebrado. Te afirmará cuando estés inestable. Te fortalecerá cuando estés débil. Y te establecerá cuando todo parezca incierto. Y entonces entenderás que cada paso, cada lucha y cada proceso estaban formando en ti una vida firme, madura y llena de propósito eterno. Resumen de la Biblia del libro Primera de Pedro, parte número 10. Saludos finales y bendición, capítulo 5, versículo 12 al 14. Introducción. Las últimas palabras de una carta suelen tener un peso especial. No son simplemente un cierre, son una huella final. Un eco del corazón. Una síntesis de lo que realmente importa. Son esas palabras que permanecen cuando todo lo demás ya ha sido dicho. Así ocurre con el cierre de la primera carta de Pedro. Después de recorrer temas profundos, la identidad del creyente, la esperanza viva, la santidad, el sufrimiento, la vida en comunidad y el liderazgo espiritual, Pedro no termina con complejidad, sino con claridad. No agrega más carga, enfoca la mirada. Nos lleva a lo esencial. A lo que sostiene todo lo demás. La gracia de Dios.
Porque al final del camino, después de cada enseñanza, de cada exhortación y de cada proceso, hay una verdad que permanece intacta. Todo depende de la gracia. En un mundo inestable, donde las circunstancias cambian constantemente y donde la fe puede ser sacudida por pruebas, dudas o cansancio, Pedro nos dirige a un lugar seguro. Un lugar donde el alma puede descansar. Un lugar donde la fe puede afirmarse. La gracia de Dios. Este cierre no es una simple despedida. Es un llamado firme. Una invitación constante. Una afirmación que sostiene la vida espiritual. Permanecer. No moverse. No soltarse. No olvidar. Porque lo que comenzó por gracia, debe sostenerse en gracia. Hoy exploraremos cómo estas palabras finales contienen profundidad, dirección, identidad y una bendición que sigue viva, vigente y poderosa para nosotros. Saludos finales y bendición. Pedro comienza diciendo que ha escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estamos firmes. Y aunque menciona que ha sido breve, el contenido ha sido profundamente transformador. Cada palabra, cada instrucción, cada ánimo tiene un mismo fundamento. La gracia de Dios. Pero Pedro no solo la menciona, la define como la verdadera gracia. Esto implica algo importante. Existen muchas ideas, muchas filosofías, muchas formas humanas de intentar sostener la vida. Pero solo una es verdadera. La gracia de Dios. No es esfuerzo humano. No es mérito personal. No es autosuficiencia. Es el favor inmerecido de Dios actuando en nosotros. Es Dios acercándose cuando no lo merecíamos. Es Dios sosteniendo cuando no podíamos. Es Dios transformando lo que nosotros no podíamos cambiar. Y Pedro habla desde la experiencia. Su vida es una evidencia viva de esa gracia. Un hombre impulsivo, transformado en líder. Un hombre que negó, restaurado en amor. Un hombre que falló, reafirmado en propósito. Por eso, cuando Pedro dice permanezcan firmes en la gracia, no está dando una teoría. Está compartiendo una convicción. Una verdad que lo sostuvo. Y luego declara. En la cual estáis firmes. Esto habla de una posición. No es algo que buscamos alcanzar. Es un lugar en el que ya estamos. Pero permanecer firmes implica una decisión diaria. Porque la tendencia humana es moverse hacia el esfuerzo propio, hacia la autosuficiencia, hacia el control. Y Pedro nos recuerda. No te muevas de la gracia. No regreses a confiar solo en tus fuerzas. No reemplaces la dependencia por control. Permanece. Aférrate. Descansa en lo que Dios ya ha hecho. Luego, Pedro menciona a quienes están con él, enviando saludos desde Babilonia y nombrando a Marcos. Esto tiene un valor profundo. En medio de un contexto difícil, posiblemente de persecución y oposición, los creyentes no estaban aislados. Había conexión. Había comunión. Había una red espiritual que sostenía. Esto nos enseña que la fe no fue diseñada para vivirse en soledad. La vida cristiana es comunitaria. Es compartir cargas. Es celebrar juntos. Es sostenerse mutuamente en tiempos difíciles. Dios nos coloca en comunidad porque sabe que necesitamos apoyo, ánimo y compañía en el proceso. Y Pedro, al mencionar nombres y enviar saludos, nos recuerda que detrás de cada enseñanza hay personas reales. Vidas conectadas. Relaciones vivas. Luego menciona el ósculo de amor. Más allá de la forma cultural, esto representa una verdad eterna. El amor debe ser visible. No solo declarado. Expresado. Un amor sincero. Un amor cercano. Un amor que se demuestra. Porque una comunidad sin amor, pierde su esencia. Pero una comunidad donde el amor es real, refleja a Cristo. Finalmente, Pedro cierra con una bendición poderosa. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esta paz no es superficial. No es la ausencia de problemas. No es una emoción momentánea. Es una paz profunda. Una paz que permanece aún cuando las circunstancias no cambian.
Es la tranquilidad del alma que sabe: Dios está en control. Es la seguridad de saber que estamos en Cristo. Y estar en Cristo lo cambia todo. Porque cuando estamos en Él, tenemos identidad. Tenemos propósito. Tenemos seguridad. Nada externo puede quitar lo que Él ha establecido internamente. Conclusión. El cierre de la carta de Pedro es sencillo, pero lleno de profundidad. No termina con complejidad, termina con claridad. Nos deja una verdad que resume toda la vida cristiana. Permanece firme en la gracia de Dios. No vuelvas atrás. No te apoyes en tus fuerzas. No te dejes llevar por lo cambiante. Permanece. La gracia no solo fue el inicio de tu camino. Es el sustento de cada día. Es lo que te levanta cuando caes. Es lo que te sostiene cuando te debilitas. Es lo que te transforma cuando no sabes cómo cambiar. En medio de un mundo inestable, la gracia es firme. En medio de la incertidumbre, la gracia es segura. También se nos recuerda algo esencial. No estás solo. Eres parte de un pueblo. De una familia. De una comunidad que comparte la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito. Y juntos caminamos. A veces con fuerzas. A veces con debilidad. Pero siempre sostenidos por la misma gracia. Hoy, este mensaje sigue siendo actual. Dios sigue llamando a su pueblo a permanecer firme. A no rendirse. A no soltarse. A no olvidar lo que realmente importa. Y mientras avanzas en tu camino, puedes descansar en esta verdad final. La paz de Dios está contigo. No como algo lejano, sino como una presencia constante. Una paz que guarda tu corazón cuando hay incertidumbre. Que calma tu mente cuando hay ansiedad. Que sostiene tu espíritu cuando hay cansancio. Por eso, hoy puedes seguir adelante. No porque todo esté resuelto, sino porque está sostenido. Permanece en la gracia. Permanece en Cristo. Permanece firme. Y nunca olvides. No importa lo que enfrentes. No importa lo que cambie a tu alrededor. Si estás en la gracia de Dios, estás en el lugar más seguro.